Integral definida. Definición. La integral definida surge para calcular el área que encierra la gráfica de una función y el eje de abscisa en un intervalo cerrado. Es decir, si sobre los extremos del intervalo, los puntos A y B, trazamos las rectas perpendiculares al eje de abscisa, el área que queremos calcular es la región limitada por la gráfica, las dos rectas verticales y el eje de abscisa. Vamos a aproximar el área por el área de rectángulo, que es muy fácil de calcular. Así, si consideramos un punto x sub i del intervalo AB y calculamos su imagen f de x sub i, podemos aproximar el área por la del rectángulo de base la amplitud del intervalo y altura f de x. Como el área del rectángulo es base por altura, podemos aproximar el área bajo la curva por b menos a por f de x sub i. Evidentemente no es una aproximación muy buena, pero podemos mejorarla. Podemos considerar el punto medio del intervalo, a más b partido de 2, dividir el área en 2 y aproximar cada parte de la misma manera. Consideramos un punto x sub 1 del primer intervalo, calculamos su imagen y aproximamos el área por el área del rectángulo, que es la longitud de la base b menos a partido de 2 por la altura f de x sub 1. De la misma manera, consideramos un punto x sub 2 del segundo intervalo, calculamos su imagen f de x sub 2 y aproximamos el área por la del rectángulo, que es base b menos a partido de 2 por altura f de x sub 2. Sumando las dos áreas tenemos una mejor aproximación del área bajo la curva. Esta expresión se puede escribir como la sumatoria desde i igual 1 hasta 2 de b menos a, que se repiten todos los sumandos, por f de x sub i. Y podemos mejorar la aproximación si en lugar de en 2 dividimos el intervalo AB en 4 partes. Y en cada una de estas partes calculamos el área del rectángulo. Así consideramos un punto x sub 1 en el primer intervalo, calculamos su imagen y podemos calcular el área del rectángulo como la base b menos a partido de 4 por la altura f de x sub 1. Cogemos un x sub 2 en el segundo intervalo, calculamos su imagen y calculamos el área del rectángulo, que será la base b menos a partido de 4 otra vez por f de x sub 2. En el tercer intervalo consideramos un x sub 3, calculamos su imagen y aproximamos el área por el área del rectángulo, que será b menos a partido de 4 por f de x sub 3, que es la altura. Y en el cuarto intervalo consideramos x sub 4, calculamos su imagen y calculamos el área del rectángulo, que será la base b menos a partido de 4 por f de x sub 4, que es la altura. Esta expresión la podemos escribir igual que antes, como la suma desde i igual 1 hasta 4 de b menos a partido de 4, que se repiten todos los sumandos, por f de x sub 1. Esta aproximación es mejor que la anterior, y es evidente que si aumentamos, por ejemplo, a 8 el número de trozos en el que dividimos el intervalo, la aproximación mejora. Y cuanto más trozos hagamos el intervalo, mejor será la aproximación. En el caso general de que hagamos n trozos, la fórmula para calcular el área total de esos n rectángulos será la suma desde igual 1 hasta n de b menos a partido de n, que es la amplitud de cada intervalo, por f de x sub i, que es la altura del intervalo is. Es evidente que si seguimos aumentando el número de intervalos, el área cada vez se aproxima más al área bajo la curva. Es decir, que la aproximación del área sería el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria. En caso de existir, este límite coincide con el área. Se demuestra que ese límite existe siempre que la función f sea continua en el intervalo cerrado AB o que tenga un número finito de saltos finitos, y a ese valor al que llamamos integral definida en el intervalo AB de f de x, que se denota mediante esta expresión. Por tanto, resumiendo, la integral definida de f de x en el intervalo AB se define como el área entre la curva y el eje de abscisa en el intervalo AB. Esta definición tiene un pequeño inconveniente, y es que si la función toma valores negativos, el área sale negativa, pues la altura de los rectángulos es la imagen de un punto del intervalo, que en este caso es negativa. Es más, si la función toma valores positivos y negativos, el área de la parte positiva y el área de la parte negativa se restan, y puede ser que el área total sea 0.
pero este inconveniente resulta casi insignificante comparado con la cantidad de ventajas que tiene nuestra definición, que recordamos es que la integral definida de la función f de x en el intervalo AB es el área entre la curva y el eje de abscisa en el intervalo AB, recordando que en algunos casos puede ser negativa.